Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Ahí estamos. Bueno. Tuve un pequeño inconveniente porque parecía que no teníamos Zoom, pero bueno, ahí estamos. Les voy a pedir que en lo posible dejen las cámaras abiertas como para que podamos tener un diálogo más o menos adecuado. Bueno, vamos a compartir pantalla. Yo voy Juan, a... doctora, pero yo no tengo video, por eso no estoy en negro. Bien, bien. Sí, tranquila, tranquila. En lo posible, por eso decía, en lo posible, si tenemos las pantallas abiertas, mejor. Bueno, se me ocurrió hoy a primera hora, cuando ya vi que esto de este viento y esta tormenta seguía, que quizá era mejor que pudiéramos reunirnos por esta vía. Y entonces, bueno, hoy vamos a trabajar especialmente sobre las sucesiones intestadas, algo que comentamos en la primera clase muy por arriba, pero hoy vamos a desarrollar pormenorizadamente todos los principios de la sucesión intestada y la forma de funcionamiento de esto. Bien, vamos a ir por acá. ¿Pueden ver allí bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, nosotros dijimos que de las formas de llamamiento que conoce el derecho argentino, diferenciábamos o distinguíamos los supuestos de sucesiones testamentarias, es decir, aquellas que se difieren de acuerdo a la voluntad del causante en función de las posibilidades o las posibles formas que reconoce el derecho argentino a través de la manifestación de última voluntad, entonces, por vía de testamento. Hablamos también sobre la ley aplicable a la forma testamentaria, de acuerdo al momento en el cual el testamento es otorgado, y también a los contenidos sustanciales de la transmisión hereditaria y la aplicación en función de la fecha del fallecimiento del causante. En cuanto a la sucesión intestada, mencionamos que ella opera los llamamientos en virtud de la inexistencia de testamento o frente a su ineficacia, ¿verdad? Y entonces también aclaramos que más allá de ser la sucesión intestada, digamos, supletoria de la posible sucesión testamentaria, en la realidad de los hechos, por un lado, por la falta de costumbre de testar en el derecho argentino, y por otro lado, por la limitación de orden público que implican las legítimas existentes en nuestro derecho, en verdad la sucesión intestada es la que más abunda, ¿sí? Es decir, el llamamiento derivado de los órdenes que establece la ley para heredar. Hoy nos vamos a abocar entonces a los mecanismos y los principios de la sucesión intestada, es decir, las vías de llamamiento que establece la ley en el libro respectivo del Código Civil y Comercial para transmitir los derechos una vez que se produce la muerte de una persona. Dijimos que la sucesión por muerte trae aparejada una serie de cambios, efectos jurídicos en distintos órdenes y de acuerdo a distintas significaciones. Hoy vamos a tratar la transmisión de la herencia de una persona a quienes son llamados por la ley para sucederle. De todos estos
de estas dos vías que mencionamos, o tres vías en cuanto a la existencia de la misma, dijimos que el llamado puede ser originado por la ley, por la voluntad del causante, o en forma mixta, cuando existe llamamiento testamentario, pero a la par el testamento no agota en sus disposiciones el cúmulo de transmisiones posibles de esa persona fallecida. Y entonces operan los dos llamamientos a la par. ¿Sí? Muy bien. Entonces, llamamiento originado en la letra exclusiva de la ley, hablamos de sucesión intestada. Sucesión testamentaria cuando hay voluntad del causante. La apertura, ya señalamos, de acuerdo al 2277, se produce en el mismo momento de la muerte, y esa transmisión se produce entonces por el llamado de la ley o por la designación y la institución hereditaria y delegados en el testamento. A su vez también mencionamos que la herencia involucra a todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento, en el detalle y con las restricciones que vimos en la clase anterior. Esto presupone, esta transmisión inmediata, una suerte de ficción legal que asegura que no hay patrimonio sin un titular, ¿verdad? Y hace al conjunto de la seguridad jurídica y de las transacciones. Bueno, entonces, nosotros hemos mencionado que la sucesión legítima es la que opera por disposición de la ley. Hablamos de sucesión legítima en función del llamado de la ley a la transmisión. Otra cosa son las legítimas, ¿verdad? Que después vamos a trabajar también. En esta sucesión legítima es la ley la que indica quién o quiénes son las personas llamadas a suceder. Y a su vez, con qué grado Profe, y una extensión. consulta. Sí, ¿Ya abrió el Power? Porque sí. nosotros no estamos viendo el Power. Estamos viendo como la pantalla anterior. Ah, Porque sí. no hubiera abierto el archivo. Ay, bueno, gracias. Sí, yo pensé que lo estaba compartiendo sin problema. A ver Gracias por ahora. preguntar, no la quería interrumpir. Ay, no, gracias. No, todavía no, Adriana. A ver, En ¿ahora? la barra de arriba, ahora Sí, sí, sí. ahí está. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora Genial, sí, ahí ahora está. sí. Bárbaro. Bien. Es que aparecía ahí una forma nueva de compartir. Bueno, yo ya fui avanzando. Estamos como por acá. ¿Ahí estamos viendo? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, se Sí, ve se ve bien. bien. En realidad, Sí, seguramente perfecto. ahora están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Pero acá no encuentro la función. A ver si podemos. Es ahí Ahí donde está el sí. zoom. Ahí está perfecto, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto se ve ahí, Adriana. Perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, dijimos entonces, es la ley, en este caso, en la sucesión intestada, la que opera la transmisión. Desde la ley se indica entonces quién es o quién es la persona, el grado, el orden de parentesco que es llamado a la transmisión, con qué grado y en qué extensión son llamadas esas personas a la transmisión hereditaria. Y a su vez se organizan también los sistemas de concurrencia a la sucesión, es decir, también algunos órdenes que concurren unos con otros en la transmisión hereditaria. Esta forma de distribuir la ley en nuestro Código Civil y Comercial o en los distintos órdenes sucesorios o sistemas de transmisión hereditaria que se establecen en el derecho comparado, en realidad tienen una suerte de presunción sobre los afectos de la persona fallecida, vinculados con los parentescos más o menos cercanos y también con las relaciones de afecto a partir de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Entonces, se plantea que la ley contiene de alguna manera una serie de efectos vinculados al derecho sucesorio relacionados con el afecto presunto del causante. ¿Sí? Bien, en la sucesión legítima, dijimos nosotros, no es lo mismo que la legítima. Hablamos de sucesión legítima cuando hablamos de la sucesión que defiere la ley. La legítima o las legítimas
dijimos en la clase anterior, el miércoles pasado, que son una serie de derechos reconocidos a algunos de los llamados a la transmisión hereditaria, o de las personas llamadas a la transmisión hereditaria, a quienes la ley efectivamente busca reconocer en una situación de privilegio, en relación a otras personas que pueden heredar. Y de allí que los sistemas de las legítimas lo que buscan es resguardar una serie de derechos hereditarios en favor de determinadas personas herederas por el orden que ocupan en el llamamiento del cual vamos a hablar. Quizá haya que cerrar algún micrófono, ¿sí? Porque hay algo que se está escuchando por allí de fondo. Bien, la sucesión legítima se defiere en favor de los herederos legítimos llamados por la ley. La legítima o las legítimas son derechos reconocidos en favor de los llamados herederos legitimarios o, según una vieja denominación, forzosos, a pesar de que sabemos que no hay herederos o herederas que estén obligados a la aceptación de la herencia. ¿Por qué? Porque toda persona puede renunciar a un llamamiento hereditario, salvo los supuestos de herederos o herederas que hayan infringido ciertas normas dentro de las relaciones sucesorias y que por ende son considerados aceptantes o como forma de sanción, con limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos, en particular con una obligación que se extiende también a los propios bienes por las obligaciones del causante. Pero sin llegar a la cuestión de la aceptación a título de sanción por las maniobras inadecuadas llevadas adelante por la persona heredera, en principio todos los herederos y las herederas pueden renunciar. A pesar de eso, hablamos de herederos legitimarios o forzosos, que son más bien forzosos para la persona del causante que debe resguardar cierta porción de sus bienes en favor de ellos o de ellas. Y la ley así lo recepta, lo organiza y lo protege a partir de las llamadas acciones de protección de la legítima. Entonces, sucesión legítima no es lo mismo que legítimas de los herederos legitimarios, ¿sí? Bien. La legítima fundamentalmente opera como un límite, una suerte de cláusula de prohibición al poder de disposición de la persona causante a título gratuito, ya sea en vida o ya sea para después de la muerte. Bien, ¿quién es heredero legítimo? Bueno, el artículo 2424 nos define que las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las normas que establece el propio código. A falta de herederos, de estos herederos que enunciamos, a falta de descendiente, ascendiente, cónyuge, parientes colaterales, hasta el cuarto grado, la herencia se defiere o los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al lugar donde se encuentren. Es decir, el Estado, como titular de los bienes abandonados, como titular de la soberanía sobre el territorio nacional, recibe el haber relicto cuando la sucesión es declarada vacante, cuando no hay de estos órdenes sucesorios de los cuales venimos hablando, ¿sí? En un proceso especial que se llama proceso de declaración de vacancia y que tiende a liquidar los bienes para entregar el producido al Estado, ¿sí? De acuerdo al lugar de ubicación de los bienes. Muy bien. Más allá de estos herederos legítimos definidos por el 2424, entonces sabemos también que hay herederos legitimarios, que son estos que más allá de estar contemplados en la ley, tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito. ¿Cuáles son? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿sí? Ascendientes, descendientes y
cónyuge. Todos ellos son herederos y herederas legitimarios. ¿Mm? Existe también, dentro de los herederos legítimos, dentro de los herederos llamados por la ley, una categoría de herederos que son legítimos, pero que no son legitimarios, no tienen asegurada legítima hereditaria. Se trata, en el caso, de los herederos colaterales, ¿sí? Estos herederos colaterales que en nuestro sistema son herederos de acuerdo al llamamiento legal hasta el 4º grado de parentesco inclusive. ¿Mm? Son convocados por la ley, pero no tienen legítima hereditaria, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el ejemplo de pariente colateral en 4º grado? ¿Cómo contamos los grados de Un parentesco? tío. El primo, doctora, ¿no? Tío, Un abuelo. tío, un primo. Hasta los ¿Cómo hacemos primos. para contar los grados de parentesco entre los parientes colaterales? Subimos por la Se rama sube hasta el hasta ascendente un común. antecesor común y después se va para el costado, así vulgarmente dicho. Es decir, se Se van asciende hasta contando los grados. Bien, Por a ejemplo, ver, el tío irías a sí, padre, a abuelo, y de ahí para la derecha tío, 3er grado, bien, colateral. bien. Entonces, subo hasta el antecesor común. Si voy a hablar de mi primo, voy a subir, digamos, en la escala de los grados y en las generaciones hasta el abuelo. Subo hasta el abuelo y luego desciendo primero al tío y luego al primo. Por eso el parentesco colateral más cercano es el parentesco colateral de 2º grado que me relaciona con ¿quién? ¿Quién está en 2º grado de parentesco colateral? Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos y las hermanas, ¿sí? Entonces, ellos, parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive, son parientes con vocación hereditaria de acuerdo a la ley, pero no son herederos legitimarios. Por ende, una disposición de acto de última voluntad, una disposición testamentaria, puede afectarlos si el causante decide instituir heredero o heredera a otra pariente, o a un amigo, o a una amiga, o a quien fuere, o a una institución oficial. Imaginemos que el causante decide otorgar un testamento en el cual crea una fundación y dispone que todos sus bienes sean efectivamente entregados a esa fundación, a quien instituye como heredero. ¿Mm? Esto podría ser posible si alguien tiene un pariente colateral. ¿Y sería eficaz este llamamiento? Sí, en tanto haya libertad en la disposición de la persona al momento de otorgar su testamento y salud mental adecuada, no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Mm? Bien. Entonces, los colaterales pueden quedar excluidos de la sucesión si el causante dispone de todos sus bienes a favor de otras personas. ¿Cuándo opera la sucesión testamentaria? Perdón, la sucesión intestada. Cuando no opera la sucesión testamentaria, ya sea por inexistencia de testamento, no lo hay, por insuficiencia porque las disposiciones testamentarias no agotan en la transmisión patrimonial que ha operado a partir de la muerte del causante, o por supuesto de ineficacia o caducidad de las disposiciones testamentarias, ¿sí? Ineficacia podría ser por una nulidad. Caducidad, por ejemplo, por premoriencia del heredero o de la heredera instituida, ¿sí? Ese sería un supuesto de caducidad. El testamento no agota el patrimonio, dijimos, nulidad del testamento en alguna de sus disposiciones, contradicción con derechos de herederos legitimarios, ineficacia en definitiva, revocación de disposiciones antes de la muerte del causante, también ello es posible, ¿sí? Disposiciones testamentarias, o en aquel supuesto entonces, de la existencia de disposiciones testamentarias en las que no hay institución de herederos. Imaginemos el supuesto de una persona que otorga testamento en el cual hay disposiciones de legados que son plenamente eficaces, pero no hay institución de heredero o heredera.
con lo cual todo aquello que no esté contenido en los legados formaría parte de la transmisión hereditaria en favor de los herederos, que van a ser llamados por el orden intestado. Solo legados particulares entonces, sin abarcar los bienes del causante. También opera la transmisión a partir de la sucesión intestada si se da el supuesto de renuncia o indignidad del heredero testamentario. La renuncia es obviamente en función de la voluntad del heredero que decide repudiar la herencia, y el caso de indignidad que deviene tal por operatividad de una causal que impone esta sanción, ¿sí? La indignidad se da en función de algún tipo de inconductas de la persona heredera en contra de la persona del causante en vida o aún después de su muerte, ¿sí? Y en esos supuestos, habida la sentencia que sanciona con la indignidad a un heredero o heredera y por tanto es excluido de la transmisión hereditaria, entonces opera el llamamiento por la sucesión intestada. Muy bien. Dijimos que la sucesión es este proceso tendiente a individualizar a las personas que están llamadas a recibir la herencia dentro de una familia. En el caso de la sucesión intestada, es justamente el diferimiento, perdón, en favor de una persona dentro de la familia, unida por lazos de parentesco o por lazo matrimonial. ¿Cuáles son los principios que regulan la transmisión sucesoria intestada? Este es un tema muy interesante porque tiene conexiones con la práctica directa de la transmisión hereditaria, ¿sí? ¿Cuáles son los principios? Bueno, el primer principio es la jerarquía de los órdenes sucesorios. ¿Qué es esto? Bueno, por regla general, un orden, es decir, un grupo de personas contenidas en una forma de parentesco, en un tipo de parentesco en particular, excluye a otro orden posterior, ¿sí? Así, por ejemplo, esto es la preferencia en la concurrencia de determinados parientes o el cónyuge respecto de otros. Las personas que se incluyen en un orden hereditario determinado desplazarán a las personas incluidas en el orden hereditario siguiente. Es decir, se prefiere a unos respecto de otros. Los órdenes son el lugar en el cual van a ser llamados los grupos de parientes y el cónyuge para recibir la herencia. El primer orden hereditario es el de los descendientes, ¿sí? Bueno, en esta presunción de afectos que decíamos que contiene la ley, se presume que la persona causante prefiere a sus descendientes para la transmisión hereditaria. Y entonces, el orden de los descendientes es el orden llamado en primer término. En segundo término, el orden que le sigue es el orden de los ascendientes, ¿sí? En tercer término, el cónyuge, aunque vamos a ver que el cónyuge o la cónyuge tiene un sistema de concurrencias especiales con descendientes y ascendientes. Y en cuarto lugar se encuentran los colaterales, ¿sí? Hasta el cuarto grado. Esa es la limitación legal actual. Entonces, los descendientes desplazan a los ascendientes. Esto quiere decir que si hay un descendiente, ese descendiente desplaza en la transmisión hereditaria intestada a todos o todas las personas que integran el orden hereditario de los ascendientes, ¿sí? ¿Se ve claro hasta acá lo que intento explicar? Sí, perfecto. Sí, sí, ¿Se por ahora. entiende? Bien. Muy bien. A su vez, los ascendientes, el orden hereditario de los ascendientes, excluye a los siguientes. Pero cuidado, porque nosotros dijimos que el cónyuge tiene una forma de llamamiento especial. Es decir, descendientes desplazan ascendientes.
ascendientes desplazan fundamentalmente a los colaterales. ¿Por qué? Porque tanto los descendientes como los ascendientes concurren con el cónyuge. Por eso, si una persona fallece siendo de estado civil casada o casado, ese cónyuge concurre en el llamamiento hereditario con los descendientes, si hubiera descendientes, o con los ascendientes, si existieran los ascendientes. Concurre, ¿qué significa? Que puede acceder al llamamiento hereditario a la par que los herederos descendientes o a la par que los herederos ascendientes. Sin embargo, el cónyuge desplaza a herederas y herederos colaterales. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Bien. Dijimos siempre y cuando esa persona cónyuge acceda a la transmisión hereditaria. Porque vamos a ver que así como hay causales de indignidad para los descendientes y para los ascendientes, para la persona cónyuge existen lo que se llaman causales de exclusión hereditaria conyugal. Es decir, motivos por los cuales la vocación hereditaria se frustra para esa persona supérstite que, aunque tiene vínculo matrimonial, no resulta a los ojos de la ley merecedora de ese llamamiento. O tuvo ese vínculo matrimonial, pero decidió optar por tramitar un divorcio y en función del divorcio es excluida del llamamiento hereditario. Muy bien, ¿quiénes son los descendientes? Bueno, los descendientes son los hijos, los nietos, los bisnietos. Los hijos del causante o de la persona causante en principio lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Por partes iguales. Dijimos, los descendientes concurren con el cónyuge. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. ¿Sí? A ver, en el caso de los ascendientes, sí. Una duda. Entonces, Sí. un ejemplo sería para entenderlo. Se me complica. Sí. Si tuviese 2 hijos, el patrimonio y está casada, el patrimonio se divide por tercios, porque el cónyuge pasa a ser como si fuese en calidad de hijo. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción que se relaciona con los regímenes económicos del matrimonio, ¿sí? El supuesto que estás señalando es aplicable al régimen de separación de bienes y también es aplicable a la concurrencia de descendientes con cónyuge en los bienes propios. Pero ahora lo vamos a aclarar con una serie de gráficos, ¿sí? Dale, gracias. Sí. No, por favor. Dijimos también que los ascendientes actualizan su llamamiento a falta de descendientes, es decir, persona sin hijos. Entonces, si tiene ascendientes, los ascendientes heredan. ¿Quiénes heredan? Bueno, los más próximos en grado heredan. Y ellos dividirán la herencia por partes iguales, ¿sí? Por principio, entonces, tenemos que ciertos órdenes sucesorios excluyen. Si hay descendientes, se excluyen a los ascendientes. Eso es lo que venimos viendo hasta ahora. Y dijimos también que el cónyuge o la cónyuge concurre tanto con descendientes como con ascendientes. Ahora, si heredan los ascendientes, en principio, al cónyuge que concurra con ellos, le corresponde la mitad de la herencia. Y nuevamente vamos a ver que vamos a tener que hacer la distinción entre el tipo de régimen con el cual está casada la persona cónyuge supérstite o el tipo de bienes si se trata
del régimen de comunidad. Ahora lo vamos a ver con los gráficos. A falta de descendientes y de ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad de los bienes y excluye a los colaterales. ¿Sí? A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda y excluye, dijimos, a los colaterales. A su vez, entonces, a falta de descendientes, de ascendientes y de cónyuge, van a actualizar el llamamiento los parientes colaterales hasta el 4º grado, inclusive de parentesco. Bien, entonces el primer principio era: los órdenes se excluyen entre sí de acuerdo al sistema de la ley. El segundo principio aplicable, principios que son aplicables a la faz subjetiva de la transmisión hereditaria. El segundo principio aplicable es que se pauta la prioridad de grado dentro del mismo orden. ¿Qué quiere decir? Que si existen descendientes, por ejemplo, hijos, nietos, etc., heredan en primer término los hijos, ¿sí? Dentro de cada orden, el grado más próximo excluye al de grado más remoto, ¿sí? ¿Qué era el grado? Para recordar, el vínculo que existe entre dos individuos y es en definitiva la generación. Esto tiene que ver con directamente los grados de parentesco. Los grados se cuentan por generaciones, ¿sí? Cuando están presentes varios herederos dentro del mismo orden, la jerarquía se establece por la proximidad con el causante. Los de grado más cercano desplazan, dijimos, a los de grado más lejano. Por ejemplo, hijos excluyen a nietos, pero también tenemos que decir que padres excluyen, o madres, a abuelos o abuelas. La prioridad dentro de cada orden tiene una excepción, que mencionamos también en la primera clase, que es el llamado derecho de representación. Este derecho de representación se brinda para que los herederos de un grado ulterior puedan concurrir a recibir la herencia en ausencia de su antecesor, en tanto este antecesor no pueda o no quiera recibir la herencia. El caso de no poder puede estar dado justamente por el fallecimiento del descendiente, por ejemplo, previo al del ascendiente. En tal caso, a su vez, los descendientes de ese descendiente pueden actualizar el llamamiento en función del derecho de representación. Los representantes ocuparán el lugar del representado, en definitiva. Este ocupar el lugar del representado es justamente poder ocupar el plano en el plano de la transmisión hereditaria el lugar que hubiera correspondido al autor de su transmisión. Por ejemplo, dijimos, los hijos heredan en forma directa, por derecho propio. En cambio, los nietos o demás descendientes van a heredar por derecho de representación sin limitación de grados. Ahora, la transmisión hereditaria a la cual se accede por ejercicio del derecho de representación, obviamente se limita a la cuota parte que pudo corresponder al heredero a quien se representa. ¿Sí? También vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales esto queda gráficamente aclarado. ¿Sí? ¿Qué nos señala el artículo 2429? La representación tiene lugar cuando, dijimos, cuando alguien no puede o no quiere. El no poder, el caso de premoriencia. O también la indignidad. Y el no querer, la renuncia. La representación tiene lugar entonces en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente.
y no la va a impedir la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de éste, ¿sí? Es decir, se puede renunciar a la herencia del ascendiente a quien se va a representar y tomar el derecho hereditario que le corresponde a este nieto, por ejemplo, en la sucesión del abuelo, a pesar de haber renunciado a la sucesión del progenitor. En cambio, la indignidad en la sucesión del ascendiente, esto sí impediría el ejercicio del derecho de la representación. El Código Civil y Comercial, en esta norma que venimos mencionando, se encargó también de esclarecer una situación que era aceptada desde la doctrina y también en algún pronunciamiento jurisprudencial. ¿Qué aclara el artículo 2429? Que también el derecho de representación se aplica en la sucesión testamentaria si el testador, en las disposiciones testamentarias, se ha limitado estrictamente a confirmar la distribución de la herencia que resulta de la ley. Es decir, el derecho de representación aquí jugará en los supuestos en los cuales el testador ha establecido el mismo tipo de llamamiento que establece la ley, y simplemente lo dejó plasmado en una disposición testamentaria. Bien, ¿vamos comprendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Aquí tendríamos el esquema de la representación. Fallece el abuelo. El hijo recibe la transmisión hereditaria eventualmente del padre, pero a su vez ejerce la representación en la transmisión hereditaria del abuelo, ¿sí? ¿Cuándo podría ejercer ese nieto, el que está en último lugar, el que aparece aquí como hijo, ¿verdad? Hijo, padre y abuelo. El hijo podría ejercer el derecho de representación en relación al abuelo, en el caso en que el padre haya renunciado, haya premuerto o haya sido declarado indigno. Igualmente podría renunciar a la transmisión de su progenitor, de su ascendiente inmediato, y en ejercicio del derecho de representación heredar al abuelo. Por otra parte, no podría ejercer la representación si ese hijo hubiera sido declarado indigno respecto de la transmisión hereditaria de su padre. Muy bien, como efectos de la representación. Bueno, un efecto directo de la representación tiene que ver con un principio relacionado con el objeto de la transmisión hereditaria. En principio, las herencias se dividen por cabeza. Sin embargo, cuando la transmisión hereditaria se produce por efecto de la representación, en caso de acceder a esa transmisión descendiente por derecho de representación, la sucesión se divide por estirpe, como si el representado concurriera. Por eso yo decía hace un momentito que el llamado de los herederos que representan a un antecesor prefallecido se limita a la cuantía de la transmisión que hubiera recibido ese ascendiente prefallecido, ¿sí? La limitación objetiva está dada para los descendientes nietos que recibirán la porción que su ascendiente padre hubiera recibido en la transmisión hereditaria operada por muerte del abuelo. ¿Sí? Entonces, en caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpe, no por cabeza, sino por estirpe, y accede quien representa a la porción correspondiente a su representado. Cuanto más cantidad de descendientes concurran por derecho de representación, menor será la porción que van a recibir, porque entre ellos van a dividir lo que le hubiera correspondido a su progenitor o progenitora prefallecido. A su vez, si la representación desciende en más de un grado, si quienes representaran son bisnietos y no nietos,
la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada una de las ramas que van a operar este derecho de representación en la transmisión hereditaria del ascendiente. Dentro de cada rama o subrama, a su vez, la división se hace por cabeza, ¿sí? Tercer principio aplicable a las sucesiones intestadas, también relacionado con la cuestión del objeto de la transmisión hereditaria. Así como dijimos, en principio, las divisiones de los bienes se realizan por cabeza y solamente opera el llamamiento por estirpe en el caso del derecho de representación, también hay que mencionar que como principio aplicable a los bienes objeto de la transmisión hereditaria, no se debe realizar distinción en cuanto a la naturaleza o al origen de los bienes en la transmisión hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los bienes ingresan de la misma manera en la transmisión hereditaria y se dividen en un pie de igualdad. Pero, la excepción estará dada justamente por dos supuestos en particular que ustedes ya conocen. Uno de ellos es el caso de las personas casadas con sistema de régimen de comunidad. Y otro supuesto será el de la adopción simple que vamos a ver. Entonces, el principio general está centrado en el artículo 2425, que nos señala que en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal en contrario. Y vamos a ver, claro, cuando quien ha fallecido es una persona casada, la excepción es lo habitual, ¿sí? Muy bien. Entonces, la distribución de los bienes que se transmiten en el acervo hereditario va a tener lugar con independencia de la causa o del título de adquisición de los mismos. Para poner un ejemplo en el cual se grafique realmente lo que quiero señalar, lo que quiero decir. Bueno, si una persona recibió en vida bienes de la familia de sangre de su mamá o de la familia de sangre de su papá, por donaciones, por herencia o por lo que fuere, una vez que fallece esta persona, los bienes se transmiten por igual, sin hacer distinción en cuanto a los bienes que hayan venido de la rama materna o de la rama paterna. Si fallece una persona y la transmisión hereditaria se da en favor de los ascendientes porque no tiene descendientes, aunque los bienes hayan sido recibidos de una sola de las ramas de su familia de origen, materna o paterna, los bienes se van a dividir sin atención al origen o causa de adquisición de los mismos, ¿sí? Muy bien. Excepciones al principio. En la sucesión del cónyuge, cuando el vínculo matrimonial hubiese generado régimen patrimonial de comunidad de ganancias, entonces, si el cónyuge concurre con descendientes, personas descendientes, aquí el supérstite no participa en la porción de bienes gananciales que pudieran haber correspondido al causante a la extinción del régimen aludido. A ver, para repasar un poco. Los bienes gananciales, ustedes conocen que son aquellos que al momento de la extinción del régimen económico, por la causal que sea, se dividen entre las personas casadas por mitades. Cuando el motivo de la extinción del régimen patrimonial del matrimonio es precisamente la muerte, y hay régimen de comunidad de bienes, entonces, cuando el cónyuge supérstite concurre con personas descendientes, ese cónyuge supérstite no va a tener parte en la porción de bienes gananciales, atención, que le hubieran correspondido al causante a la extinción del régimen, pero sí va a retirar su porción de gananciales en la transmisión hereditaria. Ustedes recordarán que extinguir el régimen por la causal que sea, incluida la muerte, implica esa, digamos, concreción que se realiza, ese concretar el derecho a la ganancialidad, que estaba en expectativa mientras el régimen económico matrimonial
estaba vigente. ¿Se comprende lo que estamos explicando? Sí, profe, claro. Sí, ¿sí? A ver, tenemos que recordar también que los bienes gananciales pueden ser de titularidad de un cónyuge, de titularidad del otro cónyuge, de titularidad de ambos. ¿Mm? Pero la calificación del bien no requiere que el bien se encuentre en condominio. O sea, ustedes recuerden, por las dudas, que ganancialidad no es lo mismo que condominio. Ganancial es el carácter de aquellos bienes que han sido adquiridos en la vigencia del régimen de comunidad por un título oneroso, por subrogación real de otro bien ganancial, ¿sí? Como frutos de bienes propios o gananciales en vigencia del régimen, con todo el cúmulo de posibles determinaciones de ganancialidad que existen en el artículo 465 del Código Civil y Comercial. ¿Recordamos esto? Hago énfasis en esto porque es importante detectar que cuando una persona casada fallece, se extingue el régimen, y entonces en esa extinción del régimen vamos a extinguir una comunidad en la cual podrá haber bienes de titularidad del fallecido, bienes de titularidad del supérstite, que también van a ingresar en la indivisión postcomunitaria y en la indivisión hereditaria. Porque no es que solamente van a ingresar allí los bienes gananciales de titularidad del fallecido, también van a ingresar en esa indivisión postcomunitaria y hereditaria, postcomunitaria y hereditaria, también van a ingresar los bienes gananciales de titularidad del supérstite. ¿Tenemos eso en claro? ¿Sí? Esa parte, profesora, Sí. la última, sería porque es el derecho en expectativa del fallecido, ¿no? A ver, si reiterás que no te escuché bien. El derecho en expectativa del fallecido, que pasa a ser parte del patrimonio Claro, la a porción, suceder. claro, la porción que hubiera correspondido al fallecido. Sí, eso es lo que se transmite hereditariamente. Lo que recibe el Gracias. supérstite, no, por favor, lo que recibe el supérstite, lo recibe a título de comunero en esa comunidad de bienes. Antes decíamos lo recibe a título de socio en la sociedad conyugal. Ahora decimos lo recibe a título de comunero en la comunidad. Lo que él recibe per se. El 50% que le corresponde a él o a ella, como supérstite. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, el cónyuge no participa de lo que le hubiera correspondido en la porción del causante. Esa porción le corresponde a los herederos, ¿sí? A los descendientes. Esto lo señalamos cuando existen descendientes, ¿sí? Entonces, vamos a tener una forma de división de los bienes del causante cuando ha regido sus bienes por el régimen de comunidad, en la cual vamos a distinguir clases de bienes, bienes gananciales y bienes propios. Por eso esto es una excepción a esa regla que veíamos con anterioridad. La regla que mencionamos es que la distribución de los bienes no se hace en función del título de esos bienes. No se hace en función de la calificación o la adquisición. La excepción que dijimos recién es el caso de la sucesión del cónyuge cuando hubieran estado vinculados por régimen patrimonial de comunidad, en el caso de concurrencia con los descendientes, este es el supuesto, y a su vez tenemos que mencionar acá que el cónyuge, si concurre con los descendientes, sí concurre, para aclararlo bien, sí concurre con los descendientes en los bienes propios del causante. O sea, que cuando tengo concurrencia de cónyuge con herederos y herederas descendientes,
En esos supuestos distingo calidades de bienes, bienes propios y bienes gananciales. El cónyuge concurre con los descendientes en los bienes propios, como un hijo o una hija más. En cambio, en los bienes gananciales, retira su porción de gananciales y no concurre con los descendientes en la porción que hubiera correspondido al prefallecido. ¿Por qué es una excepción? Porque se exige diferenciar los bienes en propios y en gananciales. Muy bien. Esta excepción, por supuesto, no se aplica en el régimen de separación de bienes donde no tenemos bienes de distinto origen, porque vamos a tener todos bienes personales del causante, en la cual el cónyuge concurre con los descendientes como un hijo más. Si heredan entonces los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondan al cónyuge prefallecido. La otra excepción que mencionamos, la sucesión de la persona adoptada en forma simple, ¿sí? Del adoptado simple o de la persona adoptada con adopción simple. Aquí el adoptante es la persona adoptante, progenitor o progenitora, es excluido de participar en los bienes que el adoptante hubiera recibido a título gratuito de su familia de origen, ¿sí? Y a su vez la familia de origen no hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia adoptiva. Estamos pensando en la muerte del hijo o la hija adoptados, en forma simple, ¿sí? La ley también establece qué vamos a hacer en los casos en que esa persona, hija o hijo adoptivo, no tenga a su vez herederos, ¿sí? No tenga herederos en cuanto al tipo de bienes de los cuales estamos hablando. En esos supuestos, en supuestos de vacancia, para el tipo de bienes de los cuales estamos hablando, ahí sí va a haber posibilidad de transmisión hereditaria. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hace falta algún tipo de Yo ejemplificación? no entendí lo de la vacancia de los bienes. Claro, bueno. A ver, ¿cómo sería el supuesto? Imaginemos la primera parte del párrafo. El adoptante es excluido de participar en los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica. Entonces, allí heredaría la familia de origen. No podrían adoptar el adoptante los bienes que hubiera recibido de su familia de origen, salvo que hubiera vacancia, es decir, que nadie fuera llamado a esos bienes. Entonces, en caso de haber vacancia de esa transmisión hereditaria, sí heredarían adoptantes, ¿sí? Para el caso de no haber posibilidad de transmisión de esos bienes a otro pariente, entonces en ese supuesto sí sería el adoptante quien recibe los bienes. Lo que busca la ley es evitar justamente que la transmisión de bienes se dé en favor del fisco cuando no hay otra familia posible, y en esos casos entonces se acepta que sea aún el pariente, en este caso adoptante, que hubiera podido resultar excluido, ¿sí? Muy bien. En el parentesco por adopción, de acuerdo a lo previsto entonces, en el artículo 2432 también se hace distinción del origen de los bienes. Cuarto principio que rige en cuanto a la transmisión hereditaria intestada. El título universal del llamado. Es decir, nosotros sabemos que la sucesión intestada establece desde la ley llamamientos hereditarios. Nosotros mencionamos en la primera clase que cuando el llamamiento es de origen legal, no se dan ni el llamamiento de legatario, ni el heredero de cuota. ¿Por qué? Porque la persona llamada desde la ley lo es con el título de heredero en la universalidad. El llamado legal implica el título universal para acceder a la transmisión de los bienes.
¿sí? El legatario, es decir, el llamado en forma individual a un bien o a un conjunto de bienes del causante, es aquel que está designado como tal en la disposición testamentaria, al igual que el caso del heredero o la heredera de cuota. No se es heredero de cuota o legatario en virtud del llamamiento legal. En virtud del llamamiento legal únicamente existe el llamado del heredero universal. ¿Sí? 2278, como mencionamos también en la clase anterior, confiere esta distinción y esta definición de heredero o heredera como aquel que es llamado a la universalidad o a una parte indivisa de la herencia, y legatario, aquel que recibe un bien particular o un conjunto de bienes. Veamos aquí este cuadro comparativo, que trasunta lo que recién yo explicaba. En la sucesión intestada solo hay llamamiento de título universal, heredero universal. La ley establece herederos universales, a título universal. En cambio, en la sucesión testamentaria, el llamamiento puede ser universal o particular. Desde el punto de vista subjetivo, en la sucesión intestada, los herederos y las herederas son personas físicas, ¿sí? En las sucesiones testamentarias pueden ser herederos y herederas tanto las personas físicas como las personas jurídicas, ¿sí? Dijimos que incluso un testamento podía crear una persona jurídica y llamarla a la transmisión hereditaria. Es el caso de los testamentos en los cuales se instituyen la organización y la constitución de una fundación, y también se le reconoce el carácter de heredera a esa persona jurídica. Bien, en la sucesión intestada, en el origen del llamamiento encontramos un vínculo de parientes o un vínculo conyugal, ¿sí? Dijimos, la ley establece los llamamientos en función de los aspectos presuntos del causante. Y en el caso de la sucesión testamentaria, bueno, allí ya no es necesario el vínculo familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la sucesión testamentaria se puede, en una disposición testamentaria, reconocer el carácter de heredera o heredero a cualquier persona. Quinto principio de la sucesión intestada, la distribución de los bienes, ¿sí? Muy bien. Esto ya mencionamos algo cuando hablamos de derecho de representación. Los herederos en principio concurren a la sucesión por causa de muerte por derecho propio y heredan por cabeza. Así lo hacen los ascendientes, así lo hacen los descendientes y así lo hacen los colaterales en principio. Pero si alguno de los descendientes hereda por derecho de representación, entonces ellos heredan por estirpe, como es el caso del ejemplo que hemos mencionado, de las personas, nietas y nietos, que acceden a la transmisión hereditaria de un abuelo, por ejemplo, por prefallecimiento de su progenitor. Imaginemos que en el año 2010 falleció un papá que dejó 4 hijos, estando vivo su propio padre. Con posterioridad, en el año 2022, fallece ese abuelo. Estas personas, nietos, van a heredar a su abuelo ejercitando el derecho de representación y ocupando el lugar que hubiera ocupado el progenitor de ellos, fallecido en el año 2010, en la herencia de ese abuelo. Esto es un principio, entonces, aplicable a la distribución de los bienes. Estos nietos van a recibir en la transmisión hereditaria lo que hubiera recibido su padre, dividido, en este caso, por 4. Si hay otros hijos de ese abuelo, tíos de estos nietos que sean supérstites, dividirán en cuántas porciones de hijos de ese abuelo hubiera habido, y a su vez la porción que le correspondía al hijo prefallecido se dividirá entre estos nietos.
Dijimos que los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales, y que en el caso de la representación, los descendientes dividen por estirpes, como si el representado concurriera, en el caso del ejemplo que yo mencionaba, como si ese progenitor concurriera a la transmisión hereditaria. ¿Se comprende hasta aquí? Vamos a ver algunos ejemplos más que nos van a permitir seguir visualizando esto de la transmisión. Una salvedad para dejar en claro. Ya lo mencionamos en la clase anterior, pero es importante volver a referirlo. Las personas unidas convivenciales no tienen derechos sucesorios. ¿Sí? Las personas unidas convivenciales en la transmisión hereditaria pueden ejercer el derecho a la compensación económica por el cese, por fallecimiento, como ha sido reconocido en doctrina y en jurisprudencia, y también podrían ejercer el derecho de habitación sobre la vivienda familiar. Pero no tienen derechos sucesorios como orden sucesorio legal. Las personas unidas en unión convivencial podrían haber sido designadas por testamento en disposición testamentaria y por ende recibir en la transmisión hereditaria en función del llamamiento del testamento, pero no como orden sucesorio intestado. Después del cónyuge, entonces, siguen los colaterales hasta el 4º grado, y si ninguno de los integrantes de los órdenes anteriores actualizara la vocación hereditaria, los bienes corresponderán al Estado a partir de la declaración de vacancia de la herencia que hemos mencionado. Muy bien. ¿Quiénes quedan integrados en la sucesión de los descendientes? Bueno, los hijos del causante que lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Esa sucesión de hijos permite que se excluyan a los ascendientes y a los colaterales, concurren, dijimos, con el cónyuge supérstite. La legítima que les asegura la ley es de 2/3 partes de los bienes de la herencia y de las donaciones que correspondieran. A su vez, ellos heredan por derecho propio y por cabeza, en partes iguales. Hablamos de sucesión de los descendientes en primer grado, hijos. Y se da esta transmisión hereditaria con igualdad respecto de las fuentes filiales, ¿sí? Todas las fuentes filiales, ya sea la fuente natural, las técnicas de reproducción humana asistida o la adopción, operan en paridad de condiciones los efectos hereditarios de los cuales venimos hablando. Para que queden claros, ¿sí? Y los demás descendientes, que no son hijos, sino nietos, bisnietos, etc., heredan por derecho de representación sin limitación de grados. A ver, ¿cuándo va a coincidir que más allá del derecho de representación los nietos finalmente reciban por cabeza? Bueno, si el abuelo que fallece en último término tenía un solo hijo o hija y actualizan la vocación hereditaria a los nietos, esos nietos van a dividir la herencia finalmente por cabeza, pero porque hay un solo ascendiente a representar. ¿Sí? ¿Se comprende el ejemplo? Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, en el caso de los descendientes por representación, heredan por estirpe. A ver, un ejemplo. Acá lo tenemos. Pablo, fallecido el 10 de agosto del 2016. Herencia de 900.000 pesos sin deudas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Siendo Juana, Ana y Santiago. Hijos. ¿Cuánto correspondería a cada uno? 300.000. ¿Perdón? No escuché. 300.000. 300.000. Simple y sencillo. No tenemos mucho Y, más que pensar. profesora, ahí, por ejemplo, en este ejemplo, de la legítima serían 600.000 que les corresponden a ellos, ¿no? Y 2 hay que tercios. hacer 900.000 por 2 sobre 3. Claro. Exactamente 600.000 sería la legítima. Sí.
Esos 300 los puede disponer como él quisiera, Pablo. Serían la si porción dejó disponible. testamento. Sí, serían la dejó porción testamento. disponible. Pero eso es en cálculo de legítima, ¿sí? Ahora estábamos Claro. simplemente distribuyendo. Está bien, pero eso es Sí, cálculo pasa de como lo legítima. vi justo en la dispositiva anterior, me quedó la duda pues, de los 2 Bien. tercios. Gracias. Sí, sí, está bien. Y está bien pensarlo así. Yo hago la salvedad porque quizá no haya cálculo de legítima entre Juan, Ana y Santiago, ¿sí? ¿Por qué? Porque no otorgó testamento, porque no hubo donaciones. Entonces, al cálculo de legítima se va cuando existe la posibilidad de violación de la legítima, ¿verdad? Está bien la acotación, 600.000 sería la legítima, si hubiera cálculo. Muy bien, otro caso más. Pablo falleció el 10 de agosto del 2016. Ana prefalleció, hija, ¿eh? Falleció el 15 de julio del 2016. Y entonces Pablo dejó a Juan como heredero, a Santiago y a su vez a estos 3 descendientes de Ana. ¿Sí? La herencia de 900.000 sin deuda. ¿Cómo dividiríamos allí? Ahí nos harían 100.000 para Daniel, Silvia y Guillermo. 100.000 para Sí. cada uno. 100.000 para Daniel, para Silvia y para Guillermo, para cada uno de ellos. Y a Juan y a Santiago, ¿cuánto les damos? 300. Serían los 300, 300.000. pero originalmente. Claro, Porque igual. los herederos van en el lugar de Ana y después se dividen entre ellos. Claro, exactamente. Eso ¿Eso es quiere por decir, representación? claro, eso es ejercicio del Ah. derecho de representación porque Ana no puede aceptar la herencia porque prefalleció. Entonces opera el derecho de representación. ¿Eh? Recuerden que el derecho de representación opera en favor de los descendientes, en la línea descendiente, y también en favor de los descendientes de colaterales respecto del hermano de la persona fallecida. ¿Sí? Muy bien. Efectos de la representación, la sucesión se divide por estirpe como si el representado concurriera. ¿Sí? Sucesión de los ascendientes. Bueno, a ver, ¿a quién vamos a involucrar en la sucesión de los ascendientes? Bueno, ¿cuándo procede y cómo se divide? Procede cuando no hay descendientes, ¿verdad? Cuando no hay descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales. En el parentesco por adopción, los adoptantes son considerados ascendientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características generales de la sucesión de los ascendientes? Son excluidos por los descendientes si los hubiera. Concurren con el cónyuge supérstite. Excluyen a los colaterales. Se divide la herencia por partes iguales. No hay derecho de representación. No hay derecho de representación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una progenitora viva y abuelos por rama paterna vivos de una persona, esa progenitora ascendiente en primer grado excluye a los demás ascendientes, ¿sí? Y no hay ejercicio del derecho de representación por los ascendientes en segundo grado. ¿Se comprende esto? De vuelta, profe, yo no lo comprendí. Vamos de vuelta. En la sucesión de los ascendientes, dijimos que ellos excluyen a los descendientes, está clarísimo. Concurren con el cónyuge supérstite también. Ahí veremos si hay régimen de separación, si hay régimen de comunidad y cómo dividimos. Excluyen también a los colaterales, ¿sí? El hermano, la hermana no hereda del causante si hay ascendientes. Se divide por partes iguales. Pero claro, ¿entre quiénes divido? Como yo mencioné que uno de los principios de aplicación en cuanto a la transmisión hereditaria desde el punto de vista subjetivo es que, en principio, dentro de un mismo orden, los distintos grados se excluyen entre sí y no hay derecho de representación, entonces un ascendiente de primer grado excluye a los demás ascendientes que pudieran existir. Yo puse, por ejemplo, que fallecida una persona, existan vivos o estén vivos la madre y a su vez los abuelos por la rama paterna, por poner un ejemplo. Entonces, esa madre que actualiza el llamamiento hereditario frente al fallecimiento de un hijo o una hija,
desplaza a los demás ascendientes, a los abuelos. No hay derecho de representación para esos ascendientes, ¿sí? El derecho de representación opera en la línea recta descendiente. ¿Se comprendió un poco mejor ahora? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, también tenemos algún ejemplito para ver. ¿Cuál es la legítima de los ascendientes? Bueno, la legítima es de 1/2, ¿sí? Es decir, el 50% de la transmisión hereditaria más las donaciones que fueran computables. También se respeta el principio de igualdad respecto a las fuentes filiales, ya sea por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cómo se opera la sucesión del adoptado simple? ¿Por qué? Porque es un supuesto especial en cuanto a los ascendientes. El adoptante, dijimos ya, es excluido de participar en los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de origen, y la familia de origen no hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia adoptiva, a excepción de la vacancia de bienes. Sucesión del cónyuge. Importante porque a pesar de que la gente se casa menos, aún hay personas que fallecen estando casadas, ¿sí? Opera la exclusión de los colaterales. Entonces, si no hay descendientes y no hay ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad de los bienes habidos en la transmisión hereditaria, con exclusión de los colaterales, ¿sí? Él o ella desplazan a los colaterales. Muy bien. Claro, y el cónyuge, dijimos que tiene un sistema de concurrencia que se actualiza tanto con los descendientes como con los ascendientes. ¿Cómo será el sistema de concurrencia con los descendientes? Bueno, si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. La misma parte que un hijo. Pero, con esta salvedad que hicimos hace un rato, en todos los casos en que el viudo o viuda, la persona supérstite, es llamado en concurrencia con los descendientes, esta persona cónyuge supérstite no tendrá parte alguna en la división de los gananciales que correspondan al cónyuge prefallecido. Bien. Claro, entonces, si el cónyuge concurre con descendientes en el régimen de comunidad de ganancias, si la masa hereditaria solo está compuesta por bienes gananciales, el cónyuge no tiene derechos hereditarios. Pero cuidado, él retirará su porción de gananciales porque operó a la par la extinción del régimen económico y la indivisión por muerte. A su vez, si la masa de transmisión hereditaria está integrada por bienes propios, el cónyuge concurre con los descendientes como un hijo más. Se distribuyen los bienes propios en tantas partes iguales como herederos y herederas existan. Vamos a ir en un momento a una serie de cuadros que clarifican un poco más. Hay que tener presente que, como dijimos hace un momentito, la muerte de uno de los cónyuges produce de pleno derecho la extinción del régimen de la comunidad. Por ello, el cónyuge supérstite retira de la masa de gananciales el 50% que le corresponde sobre los bienes gananciales de titularidad del causante a título de integrante de aquella comunidad de ganancias que se ha extinguido, ¿sí? E ingresa a la masa hereditaria el 50% de los bienes gananciales de titularidad del causante, sin que el cónyuge supérstite tenga derechos hereditarios sobre los mismos en caso de concurrir con los descendientes. ¿Qué sucede en el régimen de separación de bienes? Bueno, la sucesión se deferirá solo con bienes del causante, y la concurrencia entre descendientes y cónyuge lo será en el total de la masa constituida solo por este tipo de bienes. Y aquí se dividirá, si hay 2 hijos más cónyuges, se dividirá entre 3, si hay 3 hijos más cónyuges, se dividirá entre 4 y así sucesivamente. Lo que no hay aquí es ganancialidad en el régimen de separación de bienes y por ende no hay retiro de bienes gananciales que le correspondan al supérstite. Solamente hay división. Muy bien. A ver, aquí tenemos Pablo, fallecido en el 10 de agosto del 2016, casado con Paola, tienen 3 hijos,
La masa de bienes es de 800.000 pesos. Tuvo con Paola un régimen de separación de bienes. ¿Cuánto le correspondería a cada una de estas personas? A Paola, a Juan, a Ana y a Santiago. 200.000. 200. 200.000. 200.000, porque concurren todos en paridad, porque estamos en un régimen de separación de bienes, ¿sí? Muy bien. Aquí estaría la división. Ahora, tenemos Pablo, fallecido el mismo día, casado con Paola, con 3 hijos. La masa de bienes es de 1.200.000 de bienes gananciales y 400.000 de bienes propios sin deudas, en un régimen de comunidad de ganancias. ¿Cuánto le correspondería a cada uno? 600 a Paola y los otros 600 se dividen entre los hijos 600 de cuáles bienes. de los gananciales. Bien, en los bienes gananciales, 600.000 retira Paola como comunera de esa comunidad. El resto lo dividen entre los 3 hijos, ¿verdad? Que serían tanto como 200 cada uno, ¿sí? Exacto. Sí. Bien, ¿y los bienes propios cómo se dividen? Y eso serían 100 a cada uno, porque Paola también entraría, ¿verdad? Como Claro, igual a lo Paola hijo concurre. recibe, ahí Paola tiene carácter de heredera ahí, Claro. ¿sí? Y entonces hereda con los hijos en un pie de igualdad, ¿sí? ¿Se comprende el ejemplo? Sí, se entendió. Tengo una Gracias. duda, profesora. Sí, Entonces, en los gananciales, con este ejemplo, se divide entre primero los cónyuges, 600 con cada uno, sería. ujú, Y de esa ujú, masa de Pablo, del fallecido Pablo, los 600 es solamente para los descendientes. exacto. Ahí no concurre el cónyuge. Por eso, en los gananciales, en la porción que le hubiera correspondido al supérstite, Sí. el cónyuge o la cónyuge no tienen derecho hereditario. Ah, y en el Cuando caso de concurren, perdón, cuando descendientes, concurren sí, con los descendientes, sí. sí. ¿Y si concurre con ascendientes? Si concurre con ascendientes es distinto. Ahora después lo Bueno, vemos. está bien. Dale, gracias. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo, esperen que achico un poquito esto. Tenemos el ejemplo con los bienes gananciales. Paola, por extinción del régimen, retira 600. Los hijos dividen 200 cada uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los gananciales eran 1.200.000? Muy bien. En los propios, que eran 400.000, Paola, cónyuge, concurre como un hijo o hija más. ¿Sí? Eran 400 los gananciales, aquí tenemos. Concurrencia con ascendientes, que era la pregunta que sigue. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia, en términos generales. Entonces, se reconocen derechos hereditarios al cónyuge supérstite sobre la porción de bienes gananciales, luego de la disolución del régimen de comunidad producido por la muerte. El cónyuge hereda aquí el 50% tanto de los bienes gananciales restantes, es decir, independientemente de lo que él retira a título de comunero, como de los bienes propios que correspondían al causante. El 50% se distribuirá entre partes iguales entre los ascendientes. Es decir, respecto de los bienes gananciales, pasando en limpio, el cónyuge supérstite retira el 50% de los gananciales como partícipe o copartícipe de la indivisión al momento de la disolución del régimen patrimonial por muerte, y el 50% de los gananciales restantes en calidad de heredero. En total, retira un 75% de la masa ganancial. Vamos a ver el ejemplo que vamos a aclarar. El restante 25% se distribuye entre los ascendientes en partes iguales. Es decir, respecto de los bienes propios, el cónyuge retira el 50% en calidad de heredero, el restante 50% se distribuye entre los ascendientes en partes iguales. A ver, aquí tenemos el ejemplo. Pablo, muerto el 10 de agosto del 2016, casado con Paola, con 2 ascendientes, Cintia y Esteban. Masa de bienes, 800.000 pesos sin deudas. Régimen de separación de bienes. ¿Cómo concurrirían allí?
400.000 para Paola y 200.000 para Cintia y 200.000 para Esteban. Exactamente, 400.000 para Paola y el resto entre Cintia y Esteban. Cuota parte en bienes en régimen de separación. Ahora, el mismo caso con un régimen de comunidad de ganancias. La masa de bienes, 1.200.000 de gananciales y 400.000 de bienes propios sin deudas. ¿Cómo dividirían aquí? Y 600.000 para Paola y de los propios 200.000 ¿En para qué Paola. calidad? ¿En qué calidad los primeros 600.000 de Paola? Como comunera, Como partícipe de la comunidad. partícipe de la Sí. comunidad. Bien, y con 600.000 los 600.000 restantes que le hubieran correspondido a Pablo, ¿qué hacemos? y son el 50 para Paola y el resto Sí. para Cintia y Esteban. Exacto, es decir, que Entonces Paola de los... serían 300 para Paola Bien, y me quedarían 150 para cada uno. De exactamente. Esteban y Cintia. Eso en cuanto a los gananciales. Y en cuanto a los propios, Y a los propios sería el 50 para Paola, o sea, 200.000, y 100 para Cintia y 100 para Esteban. bien, bien. Aquí tenemos la cuota parte en gananciales entonces. ¿Mm? Y la cuota parte de propios. ¿Sí? Bien. Hablando de la situación o del derecho hereditario del cónyuge supérstite, dijimos tenemos que hablar de las causales que pueden afectar la vocación hereditaria del cónyuge. Tenemos que hablar entonces de las causales de exclusión hereditaria del cónyuge. Entonces, ¿cuáles son esas causales? Cuando una persona cónyuge dejará de revestir el carácter, la calidad de heredera o heredero. Si operó el divorcio vincular extingue el vínculo matrimonial. Por ende, cesa la causal que permite acceder a la transmisión hereditaria, o el vínculo jurídico ya no existe más. También la separación de hecho y el cese de la convivencia por resolución judicial. Cuidado, que la exclusión como heredero o heredera del cónyuge supérstite no implica su derecho en cuanto a la mitad de los bienes gananciales si se encontraron unidos por un régimen de comunidad. ¿Sí? Son dos supuestos distintos. Una cosa es la calidad de heredera o heredero y otra cosa es el derecho a la ganancialidad que se concreta en esa extinción del régimen, sea por divorcio vincular, por separación de hecho, por cese de la convivencia y por muerte. ¿Sí? Muy bien. El 2437 establece justamente Doctora, que el divorcio... Sí, ¿puede ser que haya un caso más de exclusión? ¿cuál podría ser? El caso del matrimonio in extremis. Claro, claro. Claro, el Ah, matrimonio listo, in listo. extremis, es decir, aquel supuesto en el cual la persona fallece en los 30 días de celebrado el matrimonio, cuando existiera una enfermedad al momento de contraer esas nupcias y que justamente provoca la muerte en los supuestos en los cuales lo que la ley intenta hacer es evitar la posibilidad de una captación de herencia. Claro, y el cónyuge supérstite tiene que saber también, ser consciente Claro, de esa causal. claro, claro. Sí, lo había leído hoy, gracias. Claro, no, y lo vamos a ver ahora a continuación también. Entonces, tanto el divorcio, la separación de hecho o el cese de la convivencia resultante de una decisión judicial excluyen el derecho hereditario entre las personas casadas, ¿sí? Bien. No mantiene la vocación hereditaria en estos supuestos. Vamos a ir avanzando para poder finalizar. El supuesto del matrimonio in extremis, que era el que mencionaba recién el compañero aquí. Este supuesto entonces priva de la vocación sucesoria cuando el matrimonio se celebra hallándose enfermo uno de los cónyuges y no se hubiera celebrado para regularizar una situación de hecho. Es decir, el cónyuge debe casarse con el enfermo, con conocimiento de la enfermedad justamente, y este debe morir dentro de los 30 días de la celebración. ¿Sí? Impide este fenómeno el nacimiento de la vocación sucesoria, de la vocación hereditaria, salvo
que el matrimonio se hubiera realizado para regularizar una situación de hecho previa, una unión convivencial, una unión de hecho previa, aunque incluso no llegue a tener las características o los requisitos de la unión convivencial, ¿sí? Una convivencia previa que después se celebra matrimonio, bueno, esos supuestos entonces ahí no va a operar la cancelación de la vocación hereditaria, porque el objetivo fundamental de la norma es evitar la captación de herencia, supuesto que no se presentaría si hay una situación afectiva previa. Esto justamente también lo establecía el Código Civil, aunque con una regulación un tanto distinta. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio, a consecuencia de una enfermedad existente en el momento de la celebración, que fuera conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial. Podríamos pensar también, con términos más amplios, que el matrimonio hubiera sido precedido de una unión de hecho. Muy bien. Sucesión de los colaterales. A falta de descendiente, ascendiente y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive. No tiene que existir otro orden preferente para que ellos accedan. Tampoco tiene que haber existido testamento que haya distribuido los bienes respecto de la totalidad de la masa hereditaria para que opere el llamamiento de los colaterales. Es un orden realmente supletorio. Y este orden supletorio tampoco tiene protección de legítima. Lo hemos dicho, lo reiteramos. Los colaterales heredan hasta el 4º grado, los de grado más próximo excluyen a los de grado posterior, es decir, que si hay hermanos, no heredarían, por ejemplo, primos. Los colaterales de grado más próximo, dice el 2439, excluyen a los de grado ulterior, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos, hasta el 4º grado en relación al causante. Cuidado, porque este es el único supuesto de aplicación del derecho de representación en la línea colateral. Sabemos que en la línea recta descendiente, el derecho de representación opera con absoluta eficacia, en todos los supuestos. En el caso de los colaterales, únicamente los descendientes de los hermanos, ¿sí? Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales. Se aplica entonces el principio de proximidad de los grados con el límite del 4º grado. Considerando las 3 líneas colaterales hasta el 4º grado, podrían heredar la primera línea colateral, compuesta por el hermano, sobrinos, hijos del sobrino o nieto del hermano, la segunda línea colateral, tío primo, la tercera línea colateral, tío abuelo. ¿Sí? Esta sería la sucesión de los colaterales gráficamente demostrada, y las preferencias hereditarias dentro de los colaterales, ¿cómo juegan? A la rama que surge de los hermanos sobre los demás colaterales, primera línea colateral, ello aunque estén en el mismo grado de parentesco, ¿verdad? Este supuesto, el derecho de representación en la línea colateral no puede ir más allá del nieto del hermano, que es pariente en el 4º grado de la persona causante, nieto del hermano. Aquí tienen una síntesis del orden de las sucesiones intestadas, para que ustedes hagan un poco la revisión de todo esto que hemos hablado, y sobre todo recuerden repasar fundamentalmente los cuadros de los sistemas de concurrencia, que pueden ser una buena guía al momento de pensar prácticamente una transmisión hereditaria en función del llamamiento de las sucesiones intestadas, ¿sí? Vamos a cortar aquí. Los derechos del Estado juegan exclusivamente cuando hay situación de vacancia de la transmisión hereditaria con aplicación de las leyes de las herencias vacantes de cada jurisdicción en particular, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido lo que tratamos de explicar. Cualquier situación que sea necesario reforzar, lo haremos en clase presencial, y les voy a dejar, por supuesto, sí, ya lo escucho, les voy a dejar el PowerPoint en el
campus como para que puedan revisarlo. Sí, dígame. No, nada, era solamente eso, recordarle lo de subirlo al campus, por favor. Sí, el anterior lo subí, así que este también. Bueno, gracias. Bueno, espero que se haya Perfecto, comprendido. gracias. Gracias, Y profe. que tengan una buena noche y bueno, ya mañana entiendo que seguiremos con la presencialidad sin inconveniente, parece que ya la tormenta va aflojando. Bueno, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, profesora.